Vamos a, en relación a esto, a seguir analizándolo, pero desde un lugar que tiene que ver con un libro, con un material que salió hace muy poquito y que se llama ¿Por qué ganó Milei? El libro ¿Por qué ganó Milei? Disputas por la hegemonía y la ideología en Argentina lo escribió Javier Balsa. Y Javier Balsa es magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, por Flaxo, y es doctor en Historia por la Universidad de La Plata, la UNLP. Javier está con nosotros y vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Javier? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, y todos por ahí. Bueno, recién estábamos hablando un poco de la cotidianidad y del día a día de la administración de Javier Milei, y yo daba algunos puntos de vista, pero cuando vos escribiste este libro se escribe después de, por eso el título, ¿no? Porque ganó Milei, después de haber ganado él el balotaje entre Sergio Massa, y la consulta que a mí me lleva a pensar ese momento es, además de lo que vos tratás de desarrollar fuertemente, que es la idea de, bueno, Javier Milei aparece como un emergente porque termina no habiendo diálogo o no cerrándose políticamente para ir hacia un lugar, lo que en ese momento era Unión por la Patria, y que esa falta de movimiento interno en lo que hoy es la oposición, pero en aquel momento era el oficialismo de Alberto Fernández, lleva a este emergente de Javier Milei. Ahora, lo que yo quería preguntarte es, ¿vos pensás que la idea de haber ganado en ese momento la elección de Javier Milei, el argentino en algún momento se pensó que le daba solamente un voto a una persona que no iba a tener un andamiaje, que hoy sufre los problemas que vemos que está sufriendo de gestión o que empieza a tener? ¿O pensás que en ese momento fue solamente el castigo por lo mal que lo estaba pasando o por lo mal que le decían los medios masivos de comunicación que le estaba pasando? No, a ver, en principio, más que hablar de los argentinos o las argentinas, claramente la grieta funciona, digamos, y eran dos colectivos bastante diferenciados, ¿no? O sea, sobre todo el 37% que vota Massa en primera vuelta, que estuvo, recordemos, a solo 3 puntos de imponerse en primera vuelta, a veces uno se olvida de esto, era un colectivo, digamos, ideológicamente muy sólido. Digamos que nosotros hacemos un montón de preguntas, las encuestas que hemos hecho, tenemos 15 encuestas que son la base del libro, y son encuestas de 60, 70, 80 preguntas. Sí. Y lo que se veía era que el colectivo que estaba detrás de Massa tenía, digamos, mucha coherencia en sus posiciones nacionales populares y también en sus posiciones progresistas. Ahora que está este debate de que fue el progresismo el problema, no, digamos, casi todos los votantes de Massa éramos claramente progresistas, digamos, ¿no? Y no conservadores. Ahora bien, hay otro sector que apoyó a Bullrich y apoyó a Milei y después apoyó la alianza entre ambos, que en su mayoría tenía ideas muy cercanas a los planteos de Milei y de Bullrich, digamos. No, si hubo un voto bronca de gente que no acordaba mucho con las ideas de Milei y votó como para dar una señal contra el gobierno, ese voto estuvo en las PASO. Ustedes recuerdan que Milei sacó 30 en las PASO y 30 en la primera vuelta. Y sin embargo él creció, sumó nuevos votantes en la primera vuelta, de las primarias a la primera vuelta, porque era el candidato favorito, etcétera. Lo que pasa es que él pierde ese votante más cercano a las ideas nacional populares que votó a Milei en las PASO para dar una señal de bronca, digamos, ¿no? La parte positiva de esto es que ese voto se recuperó y por eso Massa logra ese avance. La parte negativa que tenemos es que el voto a Milei fue un voto ideológico bastante consistente. ¿Qué quiere decir esto? La prédica de Milei, sus 2-3 años de ir, por ejemplo, contra la justicia social, fue la primera persona, primer político que se tira contra la justicia social. Alzogaray, por ejemplo, jamás habló en contra de la justicia social, porque es un emblema de cómo armonizar dentro del capitalismo los intereses de los múltiples sectores, ¿no? Pero, sin embargo, él va contra eso y consigue que el 35% de la gente diga, sí, hay que acabar con la justicia social. O sea, hay un núcleo duro, no es que todos los votantes, pero hay un núcleo duro de votantes de Milei en el balotaje que claramente simpatiza con esa idea de achicar el Estado,
acabar con los subsidios, acabar con los planes sociales, y es un discurso que también tenía Bullrich y Macri, por eso les es tan fácil sumar los dos votos, ¿no? O sea, no le fue muy difícil esa alianza. Ahora hay una zona blanda ahí, Javier, que es la que termina definiendo, bueno, la ventaja del balotaje, que vos en el libro los enmarcás como sectores progresistas que confundidos. Sí, confundidos ideológicamente. Sí, que en esa confusión terminaron como primando más el enojo de la diaria, la afectación hacia sus ideas que pudieron haber tenido los medios masivos de comunicación, que es un sector de ciudades importantes de la República Argentina que tiene acceso un envenenamiento contra el kirchnerismo, un discurso muy fuerte contra el kirchnerismo que prendió. Ahora, ese votante que termina en el balotaje votando a Milei, cuando, por ejemplo, en el debate la semana anterior, yo he visto debates en mi vida y la paliza que le dio Massa fue una paliza memorable en cuanto a sustento, en cuanto al ordenamiento de cómo iba bajando Massa en el timing, las preguntas que se le iban desarrollando en el debate. Hubo un momento que a mí hasta me dio vergüenza ajena mirarlo a Milei porque estaba tan despojado de... Vos sabés que lo que se comenta es que los analistas que estaban mirando minuto a minuto, en la segunda vuelta del balotaje, Massa para de ser tan incisivo, porque parecía que, esto no lo medí yo, es algo que se comenta, había gente que sentía que pobre Milei. O sea, hay un componente que nosotros sí lo hemos medido, no con gran exhaustividad, pero está ahí dando vuelta, de gente que sentía una gran orfandad política, grupal, la gente que está sola, por ejemplo, sobre todo varones que tienen problemas para relacionarse con mujeres porque las ven muy feministas, etcétera, que tendieron a ir hacia la figura de Milei como alguien frágil como ellos, pero que podía convertirse en alguien poderoso. Entonces, hay un sector que empatizó por esos lados, ¿no? O sea, entonces, en el debate, Massa lo derrota intelectualmente, pero el plano emotivo... Pero se lleva la soberbia para esos sectores, ¿no? Para la lectura de esos sectores también, ¿no? Esos sectores, bueno, alguien como que yo quiero a alguien más parecido a mí, ¿no? O sea, atrás del voto de Milei hay muchos componentes, ¿no? Pero claramente hay un componente de un voto masculino, joven, donde sacó 80% de los votos, o sea, lo votaron los jóvenes que adhieren al planteo ultra neoliberal, pero también lo votaron jóvenes amigos de ellos con un voto casi en masa, digamos, ¿no? O sea, Sí, en un momento de ese debate había como un sometimiento intelectual por parte de Massa, que era lo que yo un poco te estaba tratando de explicar. La duda, vamos a correr una encuesta la semana que viene, a jóvenes, todavía no tenemos ningún dato, es cuánto la realidad lleva a que la gente modifique estas percepciones que tenía, ¿no? Claramente no triunfa Milei por el voto bronca, más allá de la incapacidad de Unión por la Patria de instalarse con fuerza con una propuesta distinta. Igualmente Massa lo logró hacer cuando se sacó el pie de encima del FMI, ¿no? No sé si recuerdan, el FMI le demoró un mes en aprobarle el último acuerdo trimestral, y eso es lo que le impide a Massa lanzar antes las medidas que en el libro lo van a ver, fueron sumamente efectivas, digamos. Él saca 10 puntos más gracias a todas estas medidas que de algún modo preanunciaban cómo sería un gobierno de él y cómo sería diferente del de Alberto Fernández, ¿no? Yo creo que en eso fue muy exitoso, no dio el tiempo, digamos, ¿no? No por nada el FMI no le dio el acuerdo antes, cuando tenía que verlo, reglamentadamente dárselo. Sí, yo igual, vos yo venía leyendo el libro y al final del libro están las conclusiones, y yo más o menos pensaba que en las conclusiones íbamos a pensar lo mismo, lo cual me ponía contento, porque digo, bueno, si no llegara a pensar lo mismo que yo en las conclusiones, vamos a estar en un problema, porque mañana voy a tener que conversar con Javier. No, pero igual hay todo un debate que está bueno que surja, ¿no? No, vos haces mucho el foco en lo que yo hice mucho foco durante estos años de gobierno de Alberto Fernández, que fue, no puede ser que no puedan armar un
una mesa política, no puede ser que no vaya un proceso de internas, no puede ser que no se dé cuenta que los partidos se potencian cuando hay vida interna, no puede ser que Cristina se guarde el dedo. Bueno, si vos escuchás programas nuestros de los últimos años, todo el tiempo te vas a encontrar con entrevistados que yo estoy diciéndoles cómo puede ser que suceda esto, cómo puede ser que no conversen. Bueno, y ahí es cuando yo digo también, ¿por qué no lo vio ese sector de la política argentina, lo llamado nacional y popular, si querés ponerle un nombre? ¿Por qué no vio que del otro lado, en algún momento nosotros hacíamos la figura y el paralelismo con lo que le pasa al votante de Cava, ¿no? Que en algún momento decíamos, ante errores de gestión de Horacio Rodríguez Larreta muy evidentes, o posturas que estaba teniendo muy poco colectivas para salir de una pandemia, y que vos decías, no puede ser que esté yendo para adelante con esta medida. Nosotros en un momento yo puse la figura de, bueno, pero al votante porteño en líneas generales a veces por no votar a un peronista o a un kirchnerista le pones un espantapájaro enfrente y lo vota, porque le decís, ese espantapájaro no es kirchnerista, y eso lo está sufriendo también el kirchnerismo dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces digo, también en el libro tratás de dar explicaciones, y ahí va la pregunta, de por qué consideras que estos movimientos progresistas, donde está el peronismo, donde está lo nacional y lo popular, no llegaron a darse cuenta que cuando van al balotaje, Massa y Milei, el votante que había votado a Bullrich ya no le importaba que era Milei, le importaba votar cualquier cosa que no oliese a kirchnerismo. Sí, eso es así, y lamentablemente es difícil de revertir, y como vos decís, de acuerdo plenamente, hay que primero reconocer que ahí hay una cuestión, ¿no? O sea, porque, no sé si recordás, entre las generales y el balotaje había un clima de euforia, que ya ganábamos, que el pueblo no se puede equivocar, etcétera. A veces lo nacional y popular queda preso de esa idea de que el pueblo no puede equivocarse, somos las mayorías. Bueno, lo que se ve claramente es que no, digamos que eso es un lindo, una linda interpelación política, es un lindo planteo, pero no siempre funciona, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque nos faltó dar disputas antes, ¿no? O sea, ya, digamos, en ese momento ya no se podía. ¿Vos crees que porque, digamos, vos crees, Javier, que faltó, por ejemplo, nos faltó una cosita? Sí. Flotó durante todo el gobierno de Alberto la idea de que el neoliberalismo estaba muerto por el fracaso del gobierno de Macri, ¿no? O sea, todo el tipo, ya está, esto como si fuera una etapa superada, que la sociedad, como la pasó mal con Macri, nunca más iba a votar algo neoliberal. Bueno, primero Macri se va con 40% de los votos. Sí. O sea, en realidad él sube 4 o 5 puntos de lo que había sacado en primera vuelta en 2015. O sea, eso hay que registrarlo. Y él logra además tener un diagnóstico de por qué fracasó y por qué ahora no va a fracasar. Él dice, yo fracasé por el gradualismo, ahora voy a hacer todo rápido, sin contemplación y reprimiendo lo que haya que reprimir. Y es un discurso, no, puede parecer horrible, pero es racional. O sea, arma una explicación y hago una nueva propuesta. Nosotros teníamos que tener una explicación de qué había fracasado de Alberto y por qué íbamos a hacer algo distinto. Pero algo claro, también a veces nos cuesta asumir cuál es la línea, digamos, correcta, porque no tenemos otros espacios de debate, no discutimos si lo que queremos es un kirchnerismo más duro o lo que queremos es algo más de unidad nacional, etcétera. Pero eso hay que discutirlo, acordarlo, consensuarlo. En este momento tenemos esta misma discusión un poco dando vuelta, y luego mantener el timón claro, digamos, ¿no? Bueno, pero Javier, a mí me ha pasado de tener entrevistados durante los gobiernos de Alberto, el gobierno de Alberto Fernández, en donde yo trataba de acelerar y el mismo dirigente decía, bueno, sí, yo creo que es bueno el proceso de internas en los partidos, y después veías al poco tiempo que pasaba lo que pasaba en las parlamentarias del 2021, más que nada, y después, bueno, terminó replicando lo mismo en las elecciones del 2023. Pero cuando yo quería recién tratar de interrumpirte, era porque en ese momento, o en esos meses, ¿no?, de paso, generales,
a veces creo, y no sé, puede ser que me confunda, se me ocurre la conversación que estamos teniendo. Sí. En esos momentos de definición, el progresismo me parece que se termina volviendo, por lo que decías vos, de no puede ser que el pueblo no se dé cuenta que Milei no va. Me parece que el progresismo a veces toma, o Unión por la Patria, si querés llamarlo en ese momento, en sus discursos, una idea de nosotros terminamos siendo más racionales que emotivos. Y al ser más racionales, porque obviamente Massa es la persona que más sabe la botonera del Estado, porque Massa tiene gobernadores, porque Massa tiene apoyatura política, porque tiene un armado, todo eso es racional en un discurso progresista que se termina olvidando de la emocionalidad. Y la derecha, o la extrema derecha, ha trabajado muy bien las cuestiones de emocionalidad en este último tiempo, desde lo que fue la pandemia hasta hoy, con Patricia Bullrich, por ejemplo, tratando de convocar gente, o lo flota de Brandoni en medio de la pandemia. Trabajaba muy bien la bronca y la emocionalidad cuando el progresismo miraba esos actos, por ejemplo en la pandemia, desde un lugar no racional y empezando a minimizarlos, ¿no? Como diciendo, mirá lo que están haciendo, es una payasada, ¿cómo van a hacer tal cosa? Y tal vez a la sociedad argentina, por toda esta cuestión de no poder en algún momento estabilizar el bienestar social, la bronca está más cerca de la emocionalidad que de la racionalidad. Y ahí es donde creo que la pifió el progresismo. Te tiré un montón de cosas por la cabeza, pero Sí, más o menos, ¿qué pensás de esto? Porque, yo creo que no. Digamos, sí y no. No en términos de que nosotros tenemos que tener un proyecto racional. Nosotros tenemos que tener un proyecto racional. E incluso tendría que quedar más claro cuál es nuestro proyecto. ¿Sí? Es decir, nosotros queremos volver un poco, digamos, al esquema de los años de Cristina, digamos, con un Estado fuerte, que regulase, que fijase las líneas directrices, de algún modo, digamos, dirigiera a la burguesía en un proceso de industrialización, aunque a la burguesía no le gusta que la dirijan y generen políticas redistributivas. Ese es un esquema. Y el otro esquema racional es decir, no, bueno, necesitamos un periodo de crecimiento donde el Estado esté un poco menos presente y la burguesía pueda, digamos, acumular un poco más, y bueno, y no habrá tanta recomposición salarial, etcétera, ¿no? Digamos, son los dos modelos que, digamos, de algún modo sintetiza el kirchnerismo y lo que fue Alberto Fernández o lo que hubiera sido Massa. Eso hay que discutirlo y más o menos consensuar, o si va una vía intermedia entre esas cosas. O sea, hay un plano de lo racional que hay que discutir y consensuar. Ahora, luego hay que darle emotividad. El problema es que la opción Alberto Fernández-Massa tiene poco componente emotivo, porque bueno, la emotividad tiene que ver con iniciar un proceso de desarrollo nacional, de redistribución del ingreso, de los trabajadores viviendo mejor, etcétera. O momentos que ya se vivieron con Néstor Kirchner, tal vez, y que también no eran actuales. Era agarrar una emotividad vieja, pero plasmar en el día a día la racionalidad. Entonces ahí no cuajó con ese momento de la sociedad argentina. Pero tenía una dirección claramente popular. O sea, entonces, esa falta de emotividad, que el kirchnerismo la manejó muy bien, y convocó y politizó la sociedad, etcétera. Y bueno, y la gente se emocionaba y llenaba la Plaza de Mayo el 9 de diciembre de 2015 con una altísima emotividad gritando vamos a volver. Sí, o sea, sí. Ese componente, bueno, va de la mano de políticas sociales claras y un Estado muy presente, o sea, un proyecto claro. Pero yo te decía que en esa recta final de ahora, del 2023, entre las PASO, las generales... Massa simboliza lo otro. Massa simboliza el otro proyecto, digamos, nacional popular. Más de desarrollo económico y de negociación con los sectores empresarios que de la emotividad. Igual hubo mucha emotividad porque el temor frente al avance de Milei y lo que se veía venir activó muchísimo la militancia de todos los espectros. No alcanzó, pero se estuvo cerca. Quiero decir, a veces no tenemos que flagelarnos tanto, quiero decir, ¿no? O sea, se estuvo muy cerca y, bueno, hay que corregir las cosas que hay que corregir, no tanto, o sea, hay que aprender de los errores
hacer una autocrítica, aprender de lo que hizo Macri, quiero decir, ¿no? O sea, Macri hizo una autocrítica, hizo una propuesta. Nosotros tenemos que hacer una autocrítica. ¿Qué deberíamos haber hecho de diferente y qué vamos a hacer ahora distinto? ¿No? O sea, ¿qué le vamos a proponer a la sociedad distinta? Sí, ahora creo que está estos espacios, como vos decís, de participación y debate, y que la gente no tenga miedo al debate, digamos, que se genere la discusión, se acuerden las cuestiones. No es sencilla el punto intermedio en el cual creo que vamos a tener que transitar entre estos dos proyectos que decía, ¿no? Entre el kirchnerismo más intenso y una propuesta más de unidad nacional como la que proponía Massa. El problema es que cuando Massa propone eso, del otro lado no se le suma nadie, ¿no? Ya te llamaremos para hablar de Axel en breve. Quiero sí, antes de despedirte, decirle a la audiencia que bueno, que es muy reciente el libro ¿Por qué ganó Milei? Y de hecho es tan reciente que pueden ir a verte con la periodista Ana Cacopardo en la librería del Fondo, y esto va a ser el martes 4 de junio a las 19 horas, y la librería del Fondo queda acá en Palermo, en Costa Rica 4568, y es la entrada libre y gratuita. Me imagino que bueno, que habrá también una disponibilidad de acuerdo a la cantidad de gente. La biblioteca tiene un espacio, pero bueno, no es un espacio tan amplio. Pero sí quería decirle a la audiencia que bueno, que compren tu libro, que yo estoy a los ponchazos terminándolo, porque te engañé y fui a las conclusiones porque no llegaba con el tiempo, pero sí me parece que bueno, que es un libro que tiene, le comenté a un colega, le digo, estoy leyendo este libro, y me dice, qué ganas querer analizar en 430 páginas a Javier Milei por qué ganó. Así que generás esas cosas, Javier, también en algunos periodistas. Pero bueno, pero sí decirle a la audiencia que el martes 4 de junio en la librería del Fondo de Cultura Económica a las 19 horas vas a estar hablando con otra gran periodista que es Ana Cacopardo. Sí. Bueno, muchas gracias por el chivo, y los espero todos ahí, y gracias por estos minutos. Y a comprar el libro. Te mando un abrazo. Bueno, buen fin de semana. Gracias. Chau. Quien está hablando con nosotros era Javier Balsa, que escribió ¿Por qué ganó Milei? Disputas por la hegemonía y la ideología en Argentina.